Buenas, buenas, ¿cómo van los días? ¿Todo perfecto? Bueno, ¿cómo están? Terminando de perfumarme y hacer algunas cositas por aquí. Y hoy, miércoles de coaching. Y ayer te anuncié algo de lo que íbamos a hablar. ¿Qué pasa con esa emoción que sentimos muchísimas veces durante el día, durante la noche o en etapas de nuestra vida que se llama el miedo? ¿Vos la sentís? Yo la siento, sí, obviamente. A todos pasamos por esos procesos y esa emoción que a veces nos resulta tan desagradable, que es el miedo, que nos da inseguridades, nos quita oportunidades. En muchas ocasiones nos quita ese miedo, nos paraliza y nos quita la oportunidad de ir por algo nuevo. Así que si te paralizaste, si tuviste miedo alguna vez, si todo eso te pasó porque sos un ser humano y estamos llenos de emociones y de sensaciones, hoy vamos a hablar de eso. Para aquellos que son nuevos, porque el público se renueva, obviamente, y acá también por Instagram, y no me conocen, soy Vicky Álvarez, coach ontológico, y todos los miércoles me vas a encontrar por acá en canal YouTube para llevar alguna lucecita a aquellos lugares que a veces pensamos que tenemos oscuros o que no tenemos. Eso es lo que hacemos los coaches. Y aparte también acordate que estoy en Radio Colonia todos los sábados con Guillermo Petruccelli, todo un equipo fantástico, de 7 a 21 horas, todos los sábados Radio Colonia. Así que si no me escuchas acá, seguramente puedas escucharme en Radio Colonia los sábados, que me encantaría que me acompañes. Bueno, vamos a hablar un poquito del miedo, que es una emoción totalmente natural. ¿Quién no sintió miedo alguna vez? Miedo a lo nuevo, miedo a lo que ya conocemos, miedo a decir lo que pienso, miedo a ser madre, miedo a cambiar de trabajo, miedo a decirle que no a alguien por dejar de pensar que me va a dejar de querer si digo que no. Miedo a tantas cosas, convivimos con el miedo permanentemente. El miedo, como te dije, es una emoción totalmente natural y es por la que pasamos todos los seres humanos en distintas etapas de nuestra vida. Y te diría que diariamente pasamos por situaciones que a veces tenemos miedo. Pero no te tiene que asustar, el miedo no te tiene que controlar, es una emoción. Nosotros tenemos que poder controlar ese miedo que tenemos, que es totalmente natural y que lo experimentamos en situaciones nuevas de la vida, o en situaciones que tenemos desconocimiento, o en situaciones que alguien nos habló y tenemos un miedo que no es infundado. Y muchas veces este mismo miedo nos protege de un montón de situaciones. Así que, en lugar de que veas este miedo como un enemigo, yo te propongo que el miedo lo veas de tu lado y como un valor positivo y como algo para transformarlo e ir por aquello que te está dando miedo y sacártelo de encima y desvincularte de él. Así que, ¿qué hay detrás de ese miedo? Primero preguntémonos, ¿estoy sintiendo miedo a algo? Bueno, tengo que preguntarme si este miedo está fundamentado en algo. ¿Estoy sintiendo miedo a manejar porque, no sé, choqué? Muchas veces el miedo habla de nuestras propias inseguridades, de experiencias negativas que tuvimos en el pasado, y por eso es un miedo por ahí fundacional, porque lo tenemos fundamentado. Pero muchas veces tenemos miedo en situaciones que ni siquiera hemos experimentado, ¿sí? Y este miedo puede ser por creencias que tenemos arraigadas acerca de determinada actividad o de decir determinada cosa. Ni siquiera es un miedo que nos pertenece, que es de algo que nos pasó. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando estamos ante una situación de miedo desconocida es preguntarnos qué nos está pasando, por qué aparece este miedo en mí, esta duda, esto que me está pasando. Pregúntate el por qué y el para qué de que estás sintiendo esa emoción, porque puede ser que sea una emoción habilitante, ¿sí? No siempre el miedo, como les dije, es deshabilitante, sino que muchas veces hasta nos previene de situaciones que pueden ser peor. Así que sí podemos sentir miedo, no nos tiene que paralizar, tenemos que preguntarnos si ese miedo está fundamentado en algo. Otra pregunta que tenés que hacerte, que está buena, que nos hagamos todos, si debemos carecer en nuestra vida de miedo. Y la verdad es que no. La verdad que el miedo está bueno, a veces tenerlo nos previene, como te vuelvo a repetir, muchas veces ese miedo nos previene a hacer otras cosas que no deberíamos hacer, pero muchas veces ese miedo es al pepe. Así que es muy importante que cuando esta emoción te aparezca y aflore en vos, te preguntes principalmente por qué este miedo, de dónde puede venir, a ver si podés distinguir y podés elegir de seguirlo teniendo o quizás no. ¿Qué vamos a hacer con el miedo? ¿Sí? Primero reconocerlo, porque si no estamos reconociendo el miedo y lo estamos negando, el miedo va a seguir estando ahí, aunque yo siga negando algo, queda ahí en el costadito. Así que reconocer, como digo, todas las emociones, el enojo, el miedo, la tristeza, la angustia, porque eso va a hacer que al reconocerlo yo pueda elegir si esto está fundamentado, como les dije, si me quedo en esa emoción o la transformo en otra cosa. Así que ese miedo no lo vamos a descartar, lo vamos a observar, ¿sí? Y lo vamos a tener ahí en un costadito.
Luego, ¿qué podemos hacer con ese miedo? Como te dije, transformarlo, cambiar esa perspectiva desde el lugar de lo estamos viendo. ¿Se acuerdan? Cambio de mirada, cambio de anteojitos. Bueno, lo vamos a cambiar. En vez de verlo como una amenaza, que generalmente el miedo se ve como una amenaza o como un obstáculo, lo vamos a potencializar y preguntar, ¿qué puedo estar aprendiendo de este miedo, de esto que me está pasando, de esta emoción? Entonces ahí puedo transformarlo, verlo desde otro lugar y no lo estaría viendo como una amenaza, sino que lo estoy observando, simplemente lo reconozco, lo observo y lo cambio de perspectiva. Nuevamente vamos a pasar a la acción, porque la acción siempre es lo que cambia absolutamente, que sería como el tercer paso. Aunque sea un pasito pequeño, puedo empezar a hacer, como siempre les digo, pequeñitas cosas, ¿sí? De un obstáculo no quiero ir por el grande, pero si hay un obstáculo pequeño, lo empiezo a correr, empiezo a accionar. En la acción, ahí es donde vamos a poder cambiar todo. Al accionar, vamos a estar dejando de sentir ese miedo, que a veces puede ser fundamentado, como te dije, y a veces no. Así que estos 3 pasos son importantes. Reconocerlo, no negarlo. Ahí es cuando lo podemos observar y podemos analizar desde dónde viene. Segundo paso, cambio la perspectiva. En vez de tener miedo, el miedo lo potencializo, ¿sí? Lo observo, lo reconozco y no lo voy a ver como un obstáculo. Y luego la acción, que la acción es lo que me permite salirme de ese lugar de conformismo, de miedo, y pasar a otro lugar. ¿Te preguntaste en algún momento de estos días qué miedo te ha paralizado últimamente? ¿El miedo a qué? ¿A qué le tenés miedo? ¿O si le estás teniendo miedo a algo? ¿O si distinguiste que últimamente tenés a una situación determinada miedo? Bueno, está bueno analizarlo para que veas de dónde viene ese miedo. Como te vuelvo a repetir, reconocelo, que eso te permite elegir. Como siempre te digo, espero que estas cositas chiquitas que hablamos hoy respecto al miedo te quiten esa sensación y te puedan servir. Quiero que me dejes un comentario acá, como lo hacen siempre. Como les digo, me encanta que me comenten cosas positivas, cosas lindas. Compártanme qué sensaciones tuviste últimamente. ¿Pasaste por una situación así? ¿No pasaste? ¿Es ajeno a vos? ¿Nunca tenés miedo? Puede ser, todo puede ser, somos seres distintos todos y me encanta que cada uno de ustedes, que somos un puntito en el universo, somos únicos e irrepetibles, acordate, y desde ese lugar es que tenemos mucha posibilidad siempre de construir. Acordate, un puntito en el universo más otro puntito, se suman cosas y se construyen cosas positivas. Me encanta estar con ustedes. Si tenés alguna persona que esté pasando por una situación de miedo, me encantaría que este video les llegue y que me lo comente. Como siempre les agradezco que me comenten las cosas. Gracias por estar del otro lado, gracias por estos miércoles de coaching que para mí son lindísimos, porque comparto con ustedes algo que no es mi tarea de la moda ni nada de eso, y esta es mi verdadera pasión por la que estudié 3 años. Así que me encanta que estén del otro lado. Cuando quieran, comentarios positivos, transformándonos, transformando el miedo, transformándonos con coaching y con herramientas nuevas. Así que gracias por estar del otro lado y nos vemos el miércoles que viene y si podés el sábado en Radio Colonia a las 19 horas. Gracias.